Vamos a un espacio que queremos muchísimo también acá en el programa. Es el espacio Museo de la Memoria para conocer la historia de Costa Rica de la mano de los protagonistas. Y hoy nos acompaña el historiador Vladimir de la Cruz. Vamos a hablar de curiosidades de las leyes de nuestro país. Don Vladimir, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en Buena Vida. Bienvenido, don Vladimir. Muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de compartir con AGECO. Don Vladimir, precisamente compártanos datos curiosos de las leyes de nuestro país, porque esta historia es realmente interesante. Cuéntenos. Bueno, no hay una recopilación de datos curiosos ni de leyes especiales, pero hay memoria de que hubo leyes que de una u otra manera regularon prácticas sociales y prácticas punitivas que fueron especiales. Quizás la ley más importante de aquellos años, especialmente en el siglo XIX, fue la ley de vagos, que ya no existe. Y esa ley de vagos funcionó prácticamente todo el siglo XIX. Y era una ley que se aplicaba justamente para formar el hábito del trabajo. ¿Por qué? Porque al momento en que se desarrolló la independencia y se desarrolló especialmente el Estado de Costa Rica a partir de 1824, se estimularon procesos de colonización agrícola. Y esos procesos de colonización agrícola facilitaban que se entregaran tierras a familias o a grupos de familias que se iban a colonizar. Las tierras se daban por 5 años. ¿Por qué por 5 años? Porque era lo que duraba más o menos una mata de café para producir su primera cosecha, y el Estado daba los almácigos, facilitaba créditos, facilitaba todas las condiciones para que la gente se fuera. Pero si a los 5 años no se estaba produciendo, le quitaban la tierra a esas personas para dárselas a otras que pudieran desarrollarlas. Y don Vladimir, es que se encontraban leyes que regulaban el comportamiento de las personas, que regulaban la educación, y desafortunadamente, digo yo, también algunas desaparecieron por la falta de honradez que se comenzó a desarrollar de un tiempo para acá. Pero cuéntenos, por favor, sobre esto. Se exigía que los padres tenían la obligación de velar que los niños fueran a las escuelas. Si de pronto había un niño en la calle, pues entonces había una preocupación importante, se podía recoger el niño, averiguar de qué familia era, se entregaba al padre, se le advertía de que el niño debía estar en la escuela, y el padre o la familia también podía adquirir obligaciones y hasta sanciones en el caso de que no se preocupara por la formación de los niños. Esto es importante porque estimuló de alguna manera el tiempo de estudio y el tiempo para la instrucción y la formación básica de las personas en Costa Rica. Esa ley de vagos, como se le conoció, también era aplicada a los mendigos, es decir, no podía haber mendicidad en la calle. Un mendigo, es decir, era un vago, y en ese sentido se le podía detener y obligar a trabajar, y para eso se podía destinar empresas que estaban en obligación de atenderlos, de incorporarlos para que les formaran hábitos de trabajo. Igual los niños que en esas circunstancias podían, mayores de 14, digámoslo así, podían estar en esos estados, podían ser tomados para ser entregados a empresarios para que contribuyeran a formarles hábitos de trabajo y de ganarse honesta y honradamente la vida, porque estos eran valores importantes en el siglo XIX, ganarse la vida con trabajo de manera honrada y honesta. El que roba un 5, roba pesos, decían, ¿verdad? Y había una idea en ese sentido de que de honradez muy rígida, muy severa. Costumbre era, por ejemplo, y todavía hasta avanzado el siglo XX, hasta la década de 1960 y principios de los 70, en las casas de los barrios aquí en San José, era costumbre dejar en las puertas de las casas bolsas con dinero para que el panadero o el lechero, que en esos días pasaba por las calles, dejara el pan y la leche, y dejaban el vuelto si tenían que dejar el vuelto. Y nadie era capaz de coger ni un 5 del vuelto, ni llevarse el pan o llevarse la leche. Y con más rigidez eso fue en el siglo
XIX. Y eso tenía también otros hábitos incorporados, porque a la par de la vagancia también inculcaron los hábitos del aseo. Para ir a la escuela se requería ir aseado, ¿verdad? Acicaladito, en las condiciones de lo mejor presentable posible, pero aseados, ¿verdad? No se podía llegar tarde a las escuelas, era una cosa importante. Niño que llegaba tarde a las escuelas le quitaban el recreo, ¿verdad? Ya ustedes, no llegar tarde al trabajo ni a la escuela, ¿verdad? Y en la escuela le quitaban el recreo a don Vladimir, vean qué interesante. Y le cuento a don Vladimir, yo todavía tomé la colita de esa costumbre de que dejaban el dinero y un recipiente especial para que dejaran el pan todavía, ¿verdad? Y nadie se atrevía a tocar lo ajeno. Qué cosas que lamentablemente se han perdido. Don Vladimir, me tengo que ir a un corte comercial, pero manténgase con nosotros para seguir, porque yo sé, me han contado que en el pasado se podía ir a la cárcel por deudas, y eso le quiero consultar cuando venimos del corte comercial. Y ojalá que usted, estimado señor, también se mantenga con nosotros en Buena Vida, porque esta conversación está muy interesante. Ya casi regresamos. Estamos en Buena Vida y estamos en el espacio Museo de la Memoria. Es un espacio de la Asociación Gerontológica Costarricense para conocer la historia de Costa Rica a través de sus protagonistas. Y bueno, hoy estamos conversando de algo muy interesante, de las leyes curiosas de nuestro país. Y quien nos está explicando esto es el historiador Vladimir de la Cruz. Don Vladimir, nuevamente, muchísimas gracias por mantenerse con nosotros en Buena Vida. Don Vladimir, decía yo antes del corte comercial que antes, dicen que en el siglo pasado, por deudas, la gente iba a la cárcel. ¿Es así? Porque en esa época las leyes permitían ir a la cárcel por deudas. Hoy eso no es posible. La única deuda por la cual se va a prisión es el no pago de la pensión alimenticia, ¿verdad? Pero el resto de las deudas se eliminaron como causas carcelarias. Habían leyes, don Vladimir, y normas que tal vez ahora nos pueden parecer tal vez extrañas, absurdas, cuando uno lee un poquito sobre esto, pero en el contexto, en aquel entonces tenían su sentido, su lógica. Por ejemplo, cuando se hablaba de las leyes, de las normas, de lo que estaba establecido para la compra de orientales en nuestro país. Explíquenos sobre esto para poder comprender. La compra de chinos no era una compra literal de esclavos en la forma en que se vendían los chinos, pero aquí se transformaba eso en un contrato de trabajo que los liberaba después de que trabajaban por lo menos 8 años con quien había pagado por ellos. En el caso de los chinos es interesante que se estableció una ley que permitía suministrarles opio, porque eran opiómanos, eran practicantes del fumado del opio. Entonces se autorizó para que los empresarios del ferrocarril trajeran opio para aquellos chinos que eran opiómanos. Y eso es interesante porque uno podría pensar que desde esa época tenemos noticia de introducción de drogas en Costa Rica autorizadas por el Estado para empresarios para que se las suministraran a sus trabajadores de manera especial, porque a finales del siglo XIX los 3 males sociales más importantes eran las drogas, que se asociaban a la marihuana, los tugurios, que en esa manera los llamaban de otra manera, en ese sentido, que eran los problemas sociales, y la prostitución. Y la prostitución en el siglo XIX también fue regulada y controlada, que era una cosa importante, especialmente en Cartago, donde había hasta una casa importante ahí de prostitución muy conocida. Entonces había un control de prostitutas, de rameras, decían la ley de aquella época, y esto que tenía que ver con la diseminación de enfermedades venéreas, que en esos años no había mucho control, y especialmente algunas de ellas como la sífilis, que era la peor de todas. Don Vladimir, y es que bueno, sin lugar a dudas las cosas cambian con el tiempo. Nuestros antepasados tenían sus formas de mantener el orden. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y me gustaría que usted nos cuente de un lugar muy particular que hay ahí, en el lugar donde usted está en este momento, en el Museo Nacional. Es un lugar que hay en el sótano. Y cuéntenos, por favor, explíquenos cuál era la función de ese lugar. En este museo, en la zona de abajo, en el sótano,
había todavía hasta la década de 1960 y 70 y principio, y todavía hasta los 70, en la parte de abajo era un sótano oscuro, 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 que tenía una vitrina con una mata de marihuana, y al frente de esa vitrina habían 2 guardias con rifles, siempre todo el día ahí parados frente a la vitrina, y ahí nos traían a nosotros, a los escolares, con un gran temor a bajar el sótano, que era como entrar a una cueva oscura, con una lucecita ahí solo para ver aquello, y llegaba uno ahí frente a la mata en marihuana, aterrorizado, ¿verdad? Y viendo a aquellos 2 policías uniformados y con rifles, que era una manera como de meterle miedo a los niños en esa época del uso de la marihuana, ¿verdad? Ahora estamos más bien en una época en que se está tolerando el uso de la marihuana para efectos médicos, recreativos y de otras naturalezas bajo controles del Estado y controles públicos. Esto ya es una cosa que viene también orientada para combatir el tráfico de la marihuana. Entonces eran prácticas que se hacían en aquella época. Don Vladimir, también resulta muy curioso, por ejemplo, los funerales, los protocolos que existían para ciertos funerales. Cuéntenos. Desde la colonia y desde el siglo XIX, bueno, siempre se ha muerto la gente, partamos de esa idea primero, ¿verdad? Pero dependiendo quién se muera, tenía también una calidad de entierro diferente. Si se moría un rico, entonces había un entierro de ricos. Si se moría un pobre, pues había un entierro de pobres. El entierro de ricos en el siglo XIX incluía a veces carrozas fúnebres, que se mantuvieron hasta los años 60 y principios de los 70, que eran con unos caballos grandotes, unos percherones muy especiales, que después fueron usados esos percherones para desarrollar los sueros antiofídicos en el Instituto Clodomiro Picado cuando eliminaron esas carrozas fúnebres. Ahí pasaron esos caballos gigantes que eran para que allí los inocularan y sacar los sueros respectivos. Entonces los funerales de personajes importantes pues eran más imponentes por las carrozas, por la gente muy bien vestida que iba. El entierro de pobre era un entierro que no incluía la carroza, sino que incluía llevar el ataúd en hombros, ¿verdad? Acompañado de gentes por las calles. Cuando morían jefes de Estado y presidentes y militares que también fueron presidentes, como Próspero Fernández o el mismo general Tomás Guardia, fueron honras fúnebres muy pomposas. En el caso del general Guardia, incluso se le extrajo su corazón para enviarlo a la ciudad de Alajuela, donde fue enterrado, ahí creo que está en la Catedral de Alajuela. Esa situación del entierro de un corazón de un presidente, me parece que también se hizo con el presidente Oduber. Cuando falleció, su corazón fue enterrado en Liberia. Don Vladimir, ¿habían leyes que regulaban la moral? Y en ese sentido habían, digamos, sanciones importantes para que no se trastornaran aspectos que tenían que ver con la moral en esa época. Y parte de eso incluía que prohibiciones para que los niños y los menores de edad asistieran o pudieran ir a sitios públicos como billares o galleras, porque se consideraba que billares y galleras podían ser antros o centros o sitios donde se podían estimular malas prácticas en ese tipo de costumbres. Y eso podía conducir a sanciones importantes. Don Vladimir, muchísimas gracias por ayudarnos a recordar, por entender nuestro pasado. Es un gusto haber conversado con usted el día de hoy. Muchísimas gracias por ser parte también de Buena Vida.